Buenas tardes, amigos, hermanos. Damos gracias nuevamente por estar aquí y predicar el Evangelio. Vamos a leer Hebreo para predicar el Evangelio, Hebreo capítulo 2, texto muy conocido. Dice capítulo 2, verso 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, y no fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigio? Hasta aquí. Que Dios bendiga su palabra. Como comienza el texto, por tanto es necesario. Aquí viene hablando el escritor a cristianos, a hebreos o judíos que se habían convertido al cristianismo. Y había muchos que estaban regresando a falsas doctrinas, al judaizante, y también muchos que estaban volviéndose atrás por causa de la persecución. Entonces el escritor nos habla aquí acerca de la superioridad, del cuánto superior es Cristo. Por ejemplo, dice que Dios había hablado antes, capítulo 1, muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. En estos postreros días dice que nos ha hablado por su Hijo. Dios siempre se ha comunicado a sus criaturas desde el jardín del Edén y de diferentes formas, de diferentes maneras. Él se ha dado a conocer, Él se ha revelado a sí mismo, pero como dice, a través de muchas maneras. Y aquí vemos a través de ángeles, a través de sueños, a través de hombres, profetas. Dios se había revelado antes de muchas veces y de muchas maneras. Dios había dado un mensaje a la humanidad, a su pueblo también. Pero dice que en estos postreros días, en estos últimos días, nos ha hablado por su Hijo, por su Hijo. Y aquí dice, si la revelación de los ángeles, si la palabra de los ángeles fue firme, todos aquellos que recibieron revelación y la rechazaron, vemos que fue terrible el castigo para ellos. Fue terrible. Y aquí vemos que Jesucristo es superior a cualquier mensajero de antaño, de la antigüedad. Que los ángeles, aquí me dice que Él es superior a los ángeles, porque heredó más excelente nombre que ellos, como Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Y Él es superior a los ángeles. El escritor de los Hebreos presenta a Cristo también como el creador de todas las cosas, el heredero. Y Él es el creador de todas las cosas y los ángeles le adoran. Tienen que adorarle a Él, porque Él es Dios, Él es superior. También el escritor de los Hebreos lo presenta como aquel que está coronado de gloria y de honra, cual rey, sentado en su trono. Y los ángeles tienen que adorarle, tienen que están dispuestos a servirle, a cumplir sus órdenes. Y ahora dice que Dios nos ha hablado por su Hijo. Y entonces el texto dice, por tanto es necesario que con más diligencia, si aquellos que recibieron el mensaje de los ángeles recibieron retribución, recibieron castigo, ¿cuánto más nosotros debemos prestar atención al mensaje de Dios que Él nos habla en su Hijo? Dios mismo hablándonos en su Hijo, porque Cristo es Dios. Y Él nos ha anunciado una salvación tan grande,
una salvación. Dice, con más diligencia, no sea que nos deslicemos. La idea aquí es como dos barcos en un puerto. Podemos ver dos barcos en un puerto, ahí están. Aparentemente ambos están anclados, están amarrados. Están ahí en el puerto. Pero cuando empieza a venir la tormenta, el viento, se empieza a mover el mar y empieza la tormenta, vemos que ambos barcos se mueven. Y entonces hay uno que se va. Y hay otro que también se va, pero llega hasta cierto lugar. ¿Por qué? Porque está anclado, está amarrado. Y este que está amarrado se hará mucho daño quizás cuando choca con otros barcos o con el mismo pared de allí. Se va a hacer daño, pero no se va a deslizar, va a quedar ahí. Pero el otro se ha deslizado, se ha ido. Y entonces podemos ver que la prueba, la tormenta, muestra que había un barco que no estaba amarrado en el muelle, que no estaba anclado. Así también en nosotros, en las congregaciones, hay personas que están en Cristo y hay personas que aparentemente están en Cristo. Pero la prueba mostrará la naturaleza de la fe, de nuestra fe. Hebreos 6 habla de que cada creyente está firme porque está anclado como un ancla que tenemos que ha atravesado los cielos y estamos firmes, confiado en Dios que no miente y confiado en sus promesas. Pero también hay personas que no están ancladas, no están en Cristo, como la Virgen insensata. Hay muchos que oye, dice el mismo Señor, y no hacen. Entonces, aquí nos habla de eso. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Debemos prestar atención a lo que nosotros hemos oído de parte de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha ofrecido una salvación. Él comienza su ministerio diciendo, arrepentíos y creer en el Evangelio. Cuando Él termina su ministerio, Él manda a los suyos a predicar el Evangelio, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ofrece una salvación. Dios ofrece una salvación grandiosa, que el hombre no la puede dejar escapar. Porque si el hombre la deja escapar, grande será su condenación. Si aquellos que escucharon la palabra dicha por ángeles, por profeta, y la rechazaron, recibieron justa retribución, ¿cuánto mayor castigo van a recibir aquellos que escuchan el mensaje de salvación y no lo aceptan, lo rechazan? Grande será su castigo, grande será la condenación. Y no habrá segunda oportunidad. La salvación solo se puede recibir estando en vida. La salvación es un regalo para cada uno de nosotros, de parte de Dios. La salvación es un regalo de Dios. En su gracia, Él ofrece una salvación tan grande. Y Él no obliga a nadie. Él no esfuerza a nadie. Debe ser una decisión de nuestro corazón frente al llamado de Dios. Pero el hombre y la mujer es responsable ante Dios del momento que ha escuchado este mensaje glorioso, este mensaje que viene del cielo. Porque esta salvación no viene del corazón del hombre. Esta salvación viene del corazón de Dios. Es el mensaje glorioso que nos habla de Jesucristo, del Hijo de Dios, que nosotros siendo pecadores, destinados a una condenación eterna, porque Dios es amor. Pero si yo le digo que Dios es amor y le hago una verdad completa con esto, eso es una falsedad.
Dios en su palabra se revela como un Dios santo y un Dios justo, lleno de amor y misericordia, lento para la ira, lento para la ira. Su santidad no tolera ni la más mínima sombra de pecado en su presencia. En su justicia Él tiene que condenar al pecador, tiene que condenar a aquel que quebranta su ley, aquel que falla. Y la paga de haber fallado, de haber quebrantado su ley, es la muerte para el pecador, que es la condenación eterna. Vivir una eternidad destituido de la gloria de Dios, del bien de Dios, de las misericordias de Dios, bajo la ira de Dios. Esa es la verdad bíblica. El hombre que no ha sido salvado está destinado a una ruina eterna. Pero Dios ofrece una salvación, una salvación grande. Es grande por su origen. Proviene de Dios. Viene del cielo. Dios ha provisto esta salvación. Dios ofrece a Jesucristo como Salvador. Él es presentado en la Biblia como creador, como Salvador. Pero antes de ser presentado como creador, Él es presentado como Salvador. Pedro dice que nosotros fuimos rescatados de una vana manera de vivir. Fuimos rescatados no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, destinado como un cordero sin mancha y sin contaminación antes de la fundación del mundo, antes que creara todas las cosas. La salvación proviene de Dios. Dios nos ha entregado a su Hijo, pues de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. La salvación es grande por su costo. Ha costado la vida del Hijo eterno de Dios. A Dios le ha costado todo. Él ha ofrecido a su Hijo. La salvación, su costo es incalculable. No se puede llegar. La salvación es grande por su alcance. Es para todo. Es para todo aquel que la quiera recibir. La salvación es ofrecida para todos. Dios nos ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, no vaya a la condenación eterna, no vaya al lago que arde con fuego y azufre, a ese lugar de tormento. La salvación consiste en que las puertas del cielo se nos abren para que nosotros entremos allí y podamos escapar de la condenación del infierno. No hay otra forma de escapar. No es a través de nuestros méritos, no es a través de nuestras obras. Si nosotros quisiéramos ir al cielo, querer entrar al cielo, que Dios me abra la puerta del cielo por lo que yo haga, es como querer sobornarle a Dios, sobornar a Dios con trapos de inmundicia, con trapos sucios. Y así desechamos a Cristo y lo que Él ha hecho. Y así de esa manera estamos ofendiendo a Dios. Y estamos teniendo su sangre, la sangre de su Hijo, como cosa vana, como inmunda. Si nosotros pensamos que podemos salvarnos haciendo el bien, eso es pisotear al Hijo de Dios. Estoy citando Hebreo 10:26. Después de haber oído la palabra y rechazar esta salvación ofrecida por Dios a través de su Hijo,
es pisotear al Hijo de Dios, es tener su sangre como cosa vana. Y blasfemar la gracia de Dios, que está siendo impartida por su Santo Espíritu a través de su palabra. La salvación solamente se obtiene por gracia. La gracia de Dios nos da la salvación y nosotros la podemos apropiarla, nosotros la podemos hacerla nuestra confiando en lo que Dios nos dice. Que somos pecadores, que Él es santo y que no podemos salvarnos por nuestros propios medios, porque somos pecadores condenados a una ruina eterna. Pero Él ha provisto una salvación tan grande que no solo nos quiere salvar, sino quiere hacernos sus hijos y llevarnos a su presencia para disfrutar de su persona y de todo lo que Él ha preparado. No podemos dejar escapar esta salvación tan grande, anunciada primeramente, dice, por el Señor. Por el Señor Jesucristo, y luego por los que la oyeron. Y está siguiendo siendo anunciada por nosotros, que hemos oído y hemos creído en Dios y en su palabra, en su mensaje. La Biblia, la palabra de Dios es clara. Deja en claro, que no hay salvación en otro lugar. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en quien podemos ser salvos. No hay otro medio para ser salvo del infierno. No hay otro medio para escapar de la ira de Dios, del lugar de condenación eterna. Solamente Cristo. Solamente Cristo. Cree en el Señor Jesucristo, dijo el apóstol, aquel carcelero, y serás salvo. Salvo de la condenación, salvo de la ira de Dios, salvo de pasar tu eternidad, su eternidad en el infierno. Seremos salvos solo por Cristo. Si nos aferramos a Cristo, Dios estaba en Cristo reconciliándonos con Él, no tomándonos en cuenta nuestros pecados, porque Él tomó nuestros pecados, los cargó sobre Cristo. Y Él fue tratado allí en la cruz por Dios como si Él hubiese pecado. Él no pecó, Él es santo, Él es puro. Pero a Él se le cargaron nuestros pecados y a Él Dios le castigó. A Él Dios lo desamparó para que nosotros pudiésemos ser amparados por Dios, para que nosotros pudiésemos ser hechos justicia, declarados justo ante Él, y así poder entrar a la presencia de Dios. No hay otro modo, no hay otra manera de entrar al cielo, sino a través de Cristo, porque somos pecadores y el pecado separa de Dios. Un pecado Adán fue echado. Nosotros una y otra vez hemos pecado, pero Cristo en la cruz cargó con nuestros pecados. Cristo en la cruz derramó su sangre. Y Juan dice que con esa sangre derramada en la cruz nos limpia de todo pecado. Nos limpia de todo pecado. La primera epístola de Juan, 1:7 en adelante. Y Apocalipsis dice que Jesucristo es el testigo fiel de Dios, aquel que nos revela a Dios, el soberano de los reyes de la tierra, aquel que tiene la soberanía sobre todo ser humano, sobre todo el universo. Él es el Rey de reyes, Señor de señores, el Todopoderoso. El primogénito, dice, de entre los muertos, porque Él, allí en la cruz, Él murió, Él entregó su vida por nosotros.
pero al tercer día Dios lo levantó de los muertos. Y Él es el primer ser en resucitar. Porque Él es Dios, pero Él es hombre. Él es Dios, tan Dios como el Padre, tan hombre como nosotros. Y allí en la cruz Él murió, fue sepultado y resucitó. Y Él es el primero en resucitar con un cuerpo glorificado. Porque Él resucitó a muchos, pero ellos volvieron a morir. Y están ahí en la tumba. ¿Resucitarán cuándo? Cuando Cristo venga por segunda vez. Vendrá por segunda vez. Pero Él es el primero en resucitar para no ver la muerte. Él dice allí en Apocalipsis, yo soy el que tuve muerto, pero aquí vivo por los siglos de los siglos. Solo Él ha resucitado. Solo Él tiene un cuerpo glorificado. Y nosotros esperamos aquel día que Cristo regrese, porque transformará estos cuerpos para llevarnos a su presencia. Y dice el primogénito, el soberano de los reyes de la tierra, el primogénito de entre los muertos, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Con su sangre. Aunque nuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si vamos a Cristo, y todos aquellos que hemos acudido a Cristo, Dios nos ve justo, sin mancha, irreprensible ante Él. Así nos presenta Cristo ante Dios. Pero si permanecemos fundados y firmes en la fe, dice, sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está bajo el cielo. La salvación se ofrece a toda la humanidad. Se acepta, se recibe por la fe, la confianza total y única en Jesucristo por lo que Él es y lo que ha hecho. Él es Dios, Él es hombre. Él murió en la cruz. Él es el que murió en la cruz. Él es el que fue mi sustituto. Él es el que Dios le castigó en mi lugar. Él es el que murió. Él fue sepultado. Él es el que resucitó. Y Él se apareció a los suyos 40 días. Después de los 40 días, se ha sentado a la diestra de Dios. Y allí está, intercediendo por cada uno de aquellos que hemos creído en Él. Y pronto Él se levantará de ese trono para venir a buscar a su pueblo. Y la puerta de salvación se ha cerrado. O la muerte. Si la muerte nos sorprende hoy, la puerta de salvación se ha cerrado y no hay nada más que hacer. Recuerde, la salvación solamente se puede obtener en vida. Dios la ofrece gratuitamente. Usted decide. Es una decisión voluntaria. Dios no obliga a nadie. Dios no esfuerza. Pero usted ya es responsable ante Dios del momento que ha oído el mensaje. Y usted que ha creído en Cristo, que profesa fe en Cristo, debe examinar su fe. Probarse si realmente usted está en Cristo. ¿Hay evidencia en su vida que realmente Cristo está en usted? ¿Está trabajando el Espíritu Santo en usted? Todo aquel que ha creído en Cristo ha recibido el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ha comenzado una obra en nosotros de santificación. El que comenzó en nosotros, dice el apóstol, Él la terminará. Él nos santifica espíritu, alma y cuerpo. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Mirar a Cristo. Mirar a Cristo. El Espíritu Santo nos lleva a mirar a Cristo cada día. ¿Dónde? A través de su palabra. Y mirando a Cristo a cara descubierta, seremos transformados de gloria en gloria a la misma imagen de Cristo. Eso es el trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida. Nosotros estamos sellados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la jarra que Dios nos ha dado. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijo de Dios, también heredero de Dios y coherederos con Cristo. Si usted no ha creído en Cristo, debe ir a Cristo, correr a Cristo. Y Dios dice,
tus pecados son perdonados, tienes vida eterna. Dios bendiga su palabra. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Alejandro, por la predicación del Evangelio, por el mensaje de esta primera parte de esta reunión. Bueno, queremos saludar a todos los hermanos y amigos que se han conectado. Hay alrededor de 40, 41 conexiones. Y rogamos al Señor que la palabra leída, la palabra comentada, sea una palabra que traiga bendición a cada uno de nosotros. Vamos a seguir leyendo las Escrituras en esta segunda parte y volvamos a leer la porción, o vamos a leer parte de la porción de Hechos, el capítulo 10. Hechos, el capítulo 10. Es la porción que hemos estado, o que estuvimos considerando la última vez que estuvimos juntos, y aprendíamos en ese martes que estuvimos juntos, aprendimos que en el capítulo 10, el mensaje que Pedro lleva a la casa de Cornelio, un poco lleva la misma idea, los mismos elementos esenciales de la predicación de Pedro en su primer gran discurso y en el segundo gran discurso, donde se convierten 3.000 personas y 5.000 personas. Es decir, el mensaje poderoso. Y el mensaje tenía 3 grandes matices, y es que el mensaje era un mensaje guiado por el Espíritu de Dios. Sin el Espíritu de Dios no podrá haber el efecto para el cual el propósito, o el efecto por el cual el propósito del Evangelio es dado para anunciar al mundo. Es decir, el Evangelio es de Dios. El Evangelio anuncia la salvación de Dios. El Evangelio anuncia el perdón de Dios al pecador. Y no podrá haber Evangelio si dejamos a Dios de lado. Y el Evangelio no podrá tener el efecto salvador y por el propósito por el cual es dado, sin la obra de Dios a través de su Santo Espíritu. Dios obrando en el corazón de los hombres pecadores como usted, hombres pecadores como yo. Así que el primer matiz que vimos es que en el Evangelio y en la salvación es Dios a través de su Santo Espíritu que obra. El segundo aspecto que mencionamos es que en el mensaje de Pedro, el mensaje está basado en las Escrituras. Santos hombres de Dios escriben, y a través de toda la historia bíblica encontramos cómo los profetas, cómo los santos hombres de Dios escriben, siendo inspirados por Dios, siendo guiados por Dios. Y es por eso que las Escrituras es una unidad. Las Escrituras tienen la esencia, y decimos, las Escrituras es la palabra de Dios. No solo que contiene la palabra de Dios, sino es la palabra de Dios. Es lo que Dios quiere que aprendamos. Santos hombres de Dios. Como dice Pedro en casa de Cornelio, Dios envió este mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Son los profetas que han anunciado, y el Señor cuando resucita y va camino de Emaús, el Señor abre el entendimiento a través de la citación de la palabra de Dios, citación de los profetas. Dice la Escritura en Lucas
24, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, el Señor les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Así que aquí está el segundo elemento esencial. El Evangelio está centrado en la palabra de Dios. Y a través de la palabra de Dios vamos al tercer elemento esencial, que es un mensaje cristocéntrico. El mensaje del Evangelio es un mensaje basado en la persona bendita del Señor Jesús. Y el contenido del Evangelio es Cristo muriendo en la cruz a favor del pecador. Y ese mensaje lleva el mensaje de esperanza que todo aquel que en él cree, que todo aquel que se apropia de la obra de la cruz, dice las Escrituras, el que en él cree tiene vida eterna. Se produce el milagro de la salvación, el milagro de la conversión, y eso es lo que también encontramos aquí en Hechos el capítulo 10. Quisiera, para esta reunión, fijarnos en otros tres elementos, o tres miradas. Y antes de leer, quiero mencionarles cuáles son esas tres miradas para que cuando vamos leyendo podamos tener en mente y poder extraer estas verdades o enseñanzas. Lo primero que quiero mencionar es lo que Dios dice, es la mirada de Dios. Así que ponga atención al relato cuando Dios habla o cuando Dios instruye o cuando se menciona algo acerca del propósito y del deseo y de la voluntad de Dios. Ese es el primer aspecto. El segundo, centrarnos en Pedro. ¿Qué es lo que Pedro aprende en esta enseñanza? Pedro aprende muchas cosas. Dije yo la vez anterior que este pasaje es muy importante porque trae consecuencias para la cristiandad, principalmente para los discípulos y los apóstoles, que estaban muy centrados en el mensaje hacia el pueblo de Israel, hacia los judíos. Y Pedro aprende y Dios nos enseña a través de las escrituras, a través del escrito de Lucas, en el no evangelista, sino a través de Lucas, el libro de los Hechos, escrito por Lucas, nos entrega muchos detalles, o varios detalles, que van mostrándonos van mostrando a Pedro que él tenía que aprender esta gran verdad. Y tercero, si el tiempo nos da, es poner la atención en Cornelio. Entonces, mirar a Dios, mirar a Pedro y mirar a Cornelio. Tres puntos, tres miradas, tres aspectos, y esperemos que en los 20 minutos podamos desarrollar rápidamente estas tres miradas o estas tres ideas. Si ya nos quedamos con la lectura, solo la lectura, ya se habrá cumplido un propósito principal de la reunión. Vamos a leer entonces nuevamente Hechos del capítulo 10, versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto
y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando, preguntaba si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Hasta aquí en esta lectura. Usted puede continuar la lectura desde el versículo 34 hasta el final del capítulo, y también leer la conexión con el capítulo 11 entre el versículo 1 y el versículo 18. Yo no sé si usted pudo rescatar en esta porción todos los detalles, y quizás pudo diferenciar y extraer de alguna manera la visión de Dios, la visión de Pedro y la visión de Cornelio. Aquí Lucas escribe este capítulo 10 y capítulo 11, y es interesante cómo Lucas entrega varios detalles, muchos detalles. De hecho, esta porción,
el relato que Lucas comenta de la visión de Pedro, por lo menos lo encontramos en una triple repetición. Triple repetición. ¿Por qué el Espíritu de Dios habrá puesto esto en el corazón de Lucas? De escribir y reescribir o recontar al menos 3 veces este acontecimiento. Quizás recordar algo de lo que mencioné la vez anterior. La vez anterior mencioné que un elemento importante en este pasaje que tiene que ver con Pedro, que hay dos Cesareas, un Cesarea de Filipos y aquí esta porción, Cesarea de Samaria, donde aparece en dos grandes declaraciones de Pedro. En Mateo el capítulo 16, versículo 16, vamos a volver a leer ahí rápidamente. Mateo 16, 16. Allí está esta declaración cuando el Señor pregunta, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y allí responde en el versículo 16, responde Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y pienso que esa declaración dada por el Señor allí en Cesarea de Filipos a Pedro está conectada con esta porción también, así como el capítulo y los dos primeros grandes discursos de Pedro en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, donde se convierten muchas personas. Y es interesante que aquí también en esta porción del capítulo 10 ocurre esta porción en Cesarea de Samaria, no Cesarea de Filipos, sino Cesarea de Samaria. Y esto tiene que ver con el anuncio del Evangelio. Con el anuncio del Evangelio, tanto a judíos como en el inicio del libro de los Hechos, los capítulos 1 y 2, donde se convierten muchas personas, 3.000 en una ocasión, 5.000 en otra, y en esta ocasión, donde el Evangelio sale más allá de los límites de Israel, o más allá de los límites de la nación judía. Y este pasaje que hemos leído, donde aparece un gentil, un centurión romano llamado Cornelio, que no es el primer convertido. Ya vimos que por ejemplo, en el capítulo 8, Felipe está predicando justamente aquí en esta misma región de Samaria, y en la porción del capítulo 8, en la porción del versículo 26 en adelante, tenemos la conversión del etíope. Así que de alguna manera el Evangelio se está abriendo, se está expandiendo. Las llaves, por así decirlo, que abren el Evangelio a las naciones está evidenciándose. Y quizás por eso Lucas entrega también hartos o varios detalles. Así que vamos a mirar entonces qué es lo que tenemos aquí. Vamos a mirar en Dios. ¿Qué es lo que encontramos aquí? ¿Qué declaraciones encontramos? Pedro dice al Señor, le dice en Cesarea de Filipo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Allí hay una gran declaración. Y aquí encontramos otra declaración de los labios de Pedro acerca de Dios en el versículo 34. Pedro
abre su boca en casa de Cornelio y de los gentiles que estaban allí, seguramente su familia, sus amigos más íntimos, y les dice esta gran verdad: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Había muchas cosas que Pedro no estaba entendiendo muy bien, y eso lo menciona antes, con toda esta visión de lo inmundo o de lo común y de lo limpio. Pero allí Pedro está entendiendo que Dios no hace acepción de personas, en el sentido de que el Evangelio es tanto para judíos como para gentiles. El Evangelio, el Señor dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y aquí Pedro está entendiendo quizás ese mensaje del Señor también: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Pedro abre la boca y dice: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Dios tiene en su corazón tanto a judíos como a gentiles. El ministerio de la predicación del Evangelio es tanto a judíos como a gentiles. Se dice que Pedro fue encomendado principalmente a los judíos y que Pablo fue encomendado principalmente a los gentiles. En Colosenses, vamos a Colosenses. En Colosenses, allí encontramos quizás la declaración de Pablo respecto de esto. Colosenses 1:24. Dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, dice Pablo, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Allí Pablo escribe acerca de este misterio que estaba oculto y que fue revelado, manifestado también a los gentiles. ¿Y qué es? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y ese mismo mensaje, ese mismo mensaje cristocéntrico es lo que Pedro entrega aquí en casa de Cornelio, y usted lo puede leer a partir del versículo 36. Dios no hace acepción de personas. Y eso es maravilloso. Nosotros hacemos diferencia. Nosotros creemos a veces que a esa persona podemos llevar una palabra del Evangelio, y mejor a esa persona no, porque saben que no. Así hacemos diferencias, pero Dios quiere que todos los hombres sean salvos. El mensaje del Evangelio es pregonar que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, como dice también la Escritura, de los cuales yo soy el primero. Primera gran verdad respecto de Dios: Dios no hace acepción de personas. Dios tuvo misericordia de ti, hermano. Dios tuvo misericordia de mí y vino a nuestro socorro. Segunda verdad respecto de Dios, en el versículo 4. El ángel menciona algo a Cornelio y le dice: Cornelio, él mirando fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria de ellos. Tus oraciones y tus limosnas. En el versículo
31. Y allí está la voz de Cornelio. Y dice, y dijo Cornelio, relatando este mismo hecho: tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Tus oraciones han subido para memoria delante de Dios y también tu oración ha sido oída. Aquí hay una preciosa verdad que aprendemos. Dios escucha, Dios oye. En este caso, a partir de Cornelio, un corazón, no pensemos aquí que Cornelio era un creyente. Quizás Cornelio era judaizante, convertido al judaísmo o simpatizante con el judaísmo. Era respetado por los judíos, hacía muchas limosnas, tenía buen testimonio de los judíos que habían allí en Cesarea. Quizás era un hombre de muy buenas obras, y eso me hizo acordarme en Juan el capítulo 3 de Nicodemo, un hombre principal que hacía muy buenas, que hacía muy buenas obras, pero a pesar de eso, había en el corazón de Cornelio sinceridad realmente de conocer a Dios. Por eso que Dios viene a su encuentro. Y no pensemos que en esta porción que hemos leído, Cornelio ya era un creyente. Tuvo Pedro que predicarle el Evangelio. Tuvo que predicarle el Evangelio. Pero el punto que quiero dejar es que Dios escucha. Dios no está lejos de todos aquellos que le invocan. Dios está cercano. Dios está cerca de aquellos que claman. Venid a mí, dijo el Señor. Y allí el salmista dice, escucha, Señor, mi oración y considera mis pensamientos. Atiende a la voz de mi clamor. Dios mío, Rey mío, a ti, porque a ti vengo. Oirás mi voz de mañana, porque a ti oraré, dice, y oirás mi voz de mañana. Y delante de ti me presentaré. Así que allí está la experiencia del salmista, entendiendo y clamando a Dios, sabiendo de que Dios escucha la oración del justo, como dice Pedro. Otro salmo del 116 dice, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré todos mis días. Le invocaré todos mis días. Dios está cerca de los que le invocan. Y esta es la confianza, dice Juan, que tenemos, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Dios nos oye. Así que de aquí extraemos la tercera idea respecto de Dios, y es que Dios responde la oración del justo. Dios responde. Dios siempre responde. A veces responde con silencio, pero siempre responde. Dios escucha. Dice el versículo 31, y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída. Cornelio, tu oración ha sido oída. ¿Y qué es lo que hace Dios cuando escucha la oración? Actúa. Toma la acción aquí de enviar a Jope para traer a Pedro. Trae a Pedro. Él te dirá lo que debes hacer. Había sinceridad en el corazón de Cornelio y quizás también de su familia y de algunos cercanos. Pero Dios responde de esa manera la oración. Envía a Jope, envía a traer a Pedro para que Pedro predique el Evangelio. Cuando en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, el capítulo 10, tenemos una idea también parecida. Ora Daniel, clama a Dios, viene un ángel, y le dice, Daniel, en el versículo 12, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras, yo he venido. Dios actúa. A la oración, a la humillación de Daniel,
cuando dispuso su corazón para entender y humillarse delante de Dios. Quizás la actitud de Cornelio fue la misma. Entender, dispuso su corazón para entender y humillarse delante de Dios. Y su oración fue oída. También Dios escuchó la oración de Zacarías en Lucas el capítulo 1, versículo 13. Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Dios respondiendo a la oración, en este caso, a la oración sincera de Cornelio. Primer punto, Dios no hace acepción de personas. Segundo punto, Dios escucha la oración de los justos. Tercer punto, Dios responde a la oración conforme a su voluntad, y debemos clamar a Dios y orar conforme a su voluntad. Y el cuarto punto es que Dios se manifiesta. Dios es real. Dios es real en la vida de todos aquellos que le buscan. Dios es real en la vida de aquellos que claman a Él. Y en esta porción, por lo menos, encontramos varias expresiones que da manifestación del poder de Dios, de la revelación de Dios y de la salvación de Dios. Versículo 3, por ejemplo, un ángel de Dios es enviado. Tenemos un ángel. Yo no sé si usted ha visto un ángel, una visión de un ángel. Cornelio sí. Pedro, en esta misma porción, Dios tuvo que enseñarle algo a Pedro también. ¿Qué vio Pedro? Dios mostró a Pedro el cielo abierto, entre el versículo 9 y el versículo 16. Pedro vio el cielo abierto y una gran enseñanza tuvo que aprender allí Pedro. Dios no hace acepción de personas, Pedro. Versículo 19. El Espíritu habla a Pedro. El Espíritu habla a Pedro. En el versículo 11, 12, capítulo 11, versículo 12, allí dice Pedro, relatando a los de Jerusalén el acontecimiento, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. El Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. El Espíritu de Dios actuando también, guiando a Pedro. En el versículo 44 del capítulo 10, tenemos, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. El Espíritu Santo cae. El Espíritu Santo desciende, como dice otra porción, sobre todos los que escuchaban el discurso, Cornelio, su familia, sus amigos más íntimos. Y finalmente en el capítulo 11, versículo 17, ya el tiempo nos alcanzó, dice entonces, capítulo 11, versículo 16, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas palabras, callaron y glorificaron a Dios, diciendo de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Se dan cuenta cómo Dios obra, cómo Dios actúa, cómo Dios se manifiesta? Se manifiesta en dirección, se manifiesta en revelación, se manifiesta en poder, se manifiesta en salvación y se manifiesta dando vida. De manera también que a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Así que quizás vamos a quedar aquí con este punto acerca de Dios. Dios no hace acepción de personas. Si Dios no hace acepción de personas, hermanos, tú y yo tampoco debemos hacerlo.
El Evangelio es para todos. Dios obra en el corazón de todos. Dios escucha la oración sincera del corazón del justo y Dios responde a esa oración y Dios se manifiesta en poder. Así que hay muchos otros puntos más, pero estos quizás 4 principales podemos extraer de esta porción de Hechos, el capítulo 10, versículos 1 al 48, capítulo 11, versículo 1 al 18. Va a quedar entonces pendiente la visión de Pedro y la visión de Cornelio, quizás si el Señor lo permite para otra ocasión. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos haga entender por su palabra que Él es soberano, que Él guía, que Él busca a las almas para salvarles, que Dios no hace acepción de personas, sino que en cada lugar Él va y busca almas para salvarles. Que el Señor nos dé también ese espíritu para poder oír la voz de Dios y ser guiados por el Espíritu Santo también para que otros sean alcanzados también para salvación. Y así como Dios usó a Pedro, que el Señor también nos puede usar para llegar a otros. Un alma, al menos un alma, que pueda escuchar el Evangelio a través de nosotros. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar para terminar la reunión. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra leída. Te damos gracias porque Pedro entendió que tú eres un Dios real. Tú eres un Dios que habla. Tú no eres un Dios como los dioses de los romanos. Esa gama de dioses que ellos tienen, a los cuales podían invocar. Cornelio fue direccionado hacia el Dios único y verdadero. Y rogamos también, nuestro Dios, que ese Dios verdadero, ese Dios único, ese Dios salvador, pueda revelarse en el corazón de nuestros hijos, de nuestros familiares. Que la religiosidad de ellos, o aún la indiferencia de ellos, puedan caer ante el poder y la presencia del Dios verdadero. Gracias, Padre, por esta tarde, esta doble presentación de tu palabra, del Evangelio, y te damos gracias porque aún tú buscas a los pecadores para salvarles. Buscaste a Cornelio, un día nos buscaste a nosotros y nos encontraste. Y también tenemos la convicción, Padre, que tú te manifestarás en nuestro entorno, en nuestros hijos, en nuestros cercanos, en nuestros familiares, para que ellos también escuchen el Evangelio y puedan venir a ti. Gracias, Padre, por esta tarde. Nos encomendamos a ti en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén.